Vamos a dar inicio entonces al webinar. Bienvenidos para todos, para todas. Muchas gracias por participar de este webinar sobre ciberresiliencia, donde vamos a hablar un poco de ciberseguridad y continuidad del negocio, de la mano de un profesional de primer nivel, Daniel de Giorgio, que es de Argentina. Nos va a compartir un poco sus conocimientos al respecto y su experiencia relacionada al tema. Daniel tiene múltiples certificaciones y lleva adelante no solamente entrenamientos vinculados al tema, sino también consultorías y asesoramiento a distintas empresas. Ya ha realizado trabajo aquí en Paraguay a empresas muy importantes y bueno, la idea un poco es que compartir un poco este breve espacio para que ustedes puedan tener un acercamiento de estos temas. En la mira también de un taller que estamos organizando en septiembre con Daniel, que es sobre ciberseguridad, que va del 7 al 16 de septiembre. Que en caso de que sean de interés de ustedes y de que quieran participar, bueno, después podemos conversar o bien directamente nos escriben un correo electrónico, me contactan al WhatsApp que después les dejaré los datos. Pero en principio es un poco presentarles a Daniel y compartir con ustedes estos temas de la mano de un profesional muy calificado en esto y bueno, y que podamos y poder nutrirnos un poco de ese conocimiento. Desde ya, muchísimas gracias, Daniel. Bienvenido nuevamente y avancemos. Cualquier consulta que tengan, la consigna es un poco, por favor, es que si tienen alguna pregunta en la medida que se va avanzando en el webinar, lo puedan escribir en el chat y al final de la exposición vamos a derivar todas las preguntas a Daniel, ¿sí? Bien, adelante Daniel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo, muy amable. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta charla, a este webinar de ciberresiliencia, donde voy a presentar estos conceptos de resiliencia, de ciberseguridad, cómo los vemos nosotros en la práctica, cómo podemos integrar la continuidad de negocio, la gestión de riesgos, la ciberseguridad, y cómo lograr este concepto o esta particularidad que es la resiliencia. Así que voy a contarles un poco cuál es nuestra visión al respecto y cómo encaramos este tipo de situaciones. Antes que nada, siempre me gusta recomendar algo en las charlas, y hay un librito, el librito porque es chico, ¿no? Porque es un gran libro, que fue bestseller en 2008, creo que fue publicado, que se llama El Cisne Negro. Es un libro, no es un libro de continuidad de negocio ni de ciberresiliencia, sino es un libro que hace la analogía del cisne negro. Nosotros en la naturaleza esperamos en general los cisnes blancos, y cuando aparece un cisne negro, aparece una situación que no esperamos, una situación difícil. Bueno, ahí se producen algunos desequilibrios y nos deja un poco confundidos en cuanto a cómo actuar, ¿no? Bueno, la idea es que aún en la aparición de cisnes negros, nosotros estemos preparados para ser resilientes para este concepto. Y el escritor es un financista americano de origen libanés y que bueno, pensó en esta analogía, y solo comento una frase de este libro que tiene varias de estas. Fíjense esto que dice: que con toda mi experiencia nunca me he encontrado en un accidente de ningún tipo que sea digno de mención. En todos mis años en el mar solo he visto un barco en situación difícil, nunca vi ningún naufragio, nunca he naufragado, jamás me he encontrado en una situación que amenazara en acabar con algún tipo de desastre. Esto lo escribió Edward Smith en el año 1907 y era el capitán del Titanic, con lo cual lamentablemente encontró su cisne negro y bueno, pasó lo que conocemos. Pero vayamos un poco a nuestra realidad actual, y acá les muestro el Foro Económico Mundial. Emite todos los años un reporte de los riesgos en general, los riesgos que afectan al mundo.
Y ya hace 3 años, en el 2008, esto se repitió en el 2009 y en este 2020, coloca a los riesgos de ciberseguridad en un lugar preponderante, o sea, luego de incidentes naturales o cuestiones climatológicas, todos aquellos factores que no están bajo nuestro control, ubica a los ciberincidentes y a la ciberseguridad como una de las principales preocupaciones que hay en las organizaciones en el mundo, ¿no? Y en este ranking, fíjense que los ciberataques y los fraudes producto de robo de datos o de corrupción o de este tipo de situaciones están al tope de este ranking, de esta preocupación que nos presenta el Foro Económico Mundial y que ha instalado ya hace unos años a la ciberseguridad como uno de los factores más preocupantes en general en el contexto mundial. En línea con esto, hay una necesidad de todas las organizaciones en el mundo, de todo tipo, ¿no? Organizaciones privadas, gobiernos, sobre todo estados, en gestionar la ciberseguridad, en dictar políticas nacionales de ciberseguridad, regulaciones. Acá pongo como ejemplo el sistema financiero, que es prácticamente uno de los sectores que más regulaciones y más atractivos para los ciberdelitos que hay. Pero no únicamente, no solamente el sistema financiero, los estados, los gobiernos, todo lo que es relacionado con infraestructuras críticas, hoy tiene una gran preocupación. En línea con esto, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de Tecnología de los Estados Unidos emite en el año 2014 un marco de ciberseguridad que fue solicitado por el presidente de la Nación en ese momento, de los Estados Unidos, y que armó una especie de marco de trabajo que fue obligatorio para todas las empresas públicas de los Estados Unidos y cuyo objetivo era trabajar en la reducción del riesgo de incidentes de ciberseguridad, trabajando en esa gestión de ciberseguridad y muy alineado con el objetivo de cada organización. Este marco del año 2014 tuvo en el año 2018 una actualización en su versión 1.1 y hoy es prácticamente uno de los marcos de ciberseguridad más utilizados porque es un marco muy, muy dinámico, moderno, que pone en un mismo contexto lo que es la gestión de riesgos, la gestión de incidentes y la gestión de continuidad de negocio, y lo que busca es generar sinergias en estos 3 marcos, que es lo que nos ocurre o lo que vemos que ocurre en las organizaciones, tal vez en las áreas de riesgos, las áreas de ciberseguridad y de continuidad de negocio, no siempre trabajan con el mismo objetivo, no siempre trabajan juntas, no generan estas sinergias, como decimos. Entonces, lo que busca este marco es generar esas sinergias y que realmente todos trabajen con un mismo objetivo. Este marco ha sido adoptado por muchas empresas, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo también, y es hoy uno de las referencias más importantes relacionados con la ciberseguridad. Ahora, ¿qué significa para una organización ser resiliente? ¿Qué es el concepto de resiliencia? Hoy se habla muchísimo, ni que hablar con la pandemia, con la cuarentena y con todas las situaciones que está viviendo el mundo entero, se nos pide ser resilientes, ¿no? Pero, ¿cuál es el concepto de la resiliencia? Es un concepto que, por un lado, perdón, que algo se cortó. Por un lado, tiene 2 analogías, según la Real Academia Española. Por un lado, trabaja el concepto en la mecánica, que es la capacidad de un material elástico para absorber y almacenar energía de deformación. Esto quiere decir el ejemplo del resorte, ¿no? Que yo lo comprimo, absorbe acumula toda esa energía, pero rápidamente busca llegar a su posición normal, volver a su posición normal. Y por la psicología es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Estos 2 conceptos se mezclan y a lo que hablamos es organizaciones resilientes, organizaciones que tengan la capacidad de resistir a un incidente disruptivo, porque no todos los incidentes se pueden evitar. Si bien trabajando en una forma proactiva sí podemos evitar muchos de los incidentes, podemos mitigar muchos de estos riesgos, pero hay incidentes que no podemos evitar. Lo que habla la resiliencia es de
poder gestionar un incidente, poder atender la situación de una manera efectiva, lograr sobreponerse y muchas veces hasta fortalecido a partir de una organización que puede mostrar esta capacidad de gestión de un incidente. Entonces, como les decía, no puedo evitar todos los incidentes, pero sí debo estar preparado para operar robustamente, soportar los impactos, eventualmente resultar fortalecido si yo puedo generar de esa crisis una oportunidad, más allá de sobrevivir, sino tener una visión, como dice, holística de la salud y del éxito del negocio. Y tan importante es la resiliencia organizacional que el Instituto, las normas ISO emitieron en el año 2016 un framework, una modalidad de trabajo que habla de cómo generar organizaciones resilientes. Y esto no está solamente enfocado en incidentes disruptivos, que es el objetivo de nuestra charla, sino que es mucho más amplio y que habla de principios de las organizaciones, a trabajar en esos principios, sobre todo en sus estrategias, en su propósito, para poder entender cómo esa modalidad de trabajo, tanto interna como los factores externos, pueden generar una capacidad de adaptación a los cambios. Ser resiliente no es solamente soportar un incidente, sino adaptarse a los cambios. Estamos viendo hoy en el mundo organizaciones resilientes que rápidamente soportaron este impacto de la pandemia, del aislamiento, y salieron a operar de la mejor manera posible y rápidamente. Y vemos que se ha logrado en algunos aspectos y, por supuesto, donde esto es posible, en este caso particular. También el retiro de un producto, el recambio de un producto de una organización la hace resiliente en términos de no perder cuota de mercado, sino generar una demanda de un producto nuevo que reemplace al producto anterior. Estos son ejemplos, ¿no?, de lo que implica la organización resiliente. Entonces, para aquel que quiera profundizar sobre estos aspectos, la ISO 22316 nos habla y nos indica los aspectos y los pasos que podemos llegar a cumplir para tener una organización resiliente. Ahora bien, vamos al otro aspecto, ¿no?, que es la ciberseguridad, que junto con la resiliencia nos va a dar organizaciones ciberresilientes, ¿no? Y a esto es donde nos vamos a enfocar ahora. Les quiero contar todo con qué herramientas contamos para poder armar todo este esquema de ciberresiliencia, y hay muchas herramientas. En general, lo que yo recomiendo es conocer esas herramientas y sacar lo mejor de cada una de ellas. Nosotros vamos a ver ahora en este slide varias herramientas. Esto no quiere decir que una organización, para ser resiliente, tiene que implementar todas ellas, pero sí debería tomar lo mejor de cada una de ellas. Permítame mostrarles. Yo tengo, a partir de un análisis de riesgo de ciberseguridad de la información, hoy las organizaciones están altamente informatizadas, con mucha dependencia sobre la tecnología informática, y requiere que se haga un análisis de riesgo sobre esa infraestructura. Ese análisis de riesgo también empieza a estar más allá de los análisis técnicos sobre los riesgos operativos, es decir, cómo operar de una manera efectiva utilizando la tecnología, y termina siendo, y la parte ideal de esto es que todo este análisis de riesgo tecnológico, de riesgo operativo, forme parte de la gestión de riesgo empresarial. Es decir, que dentro de lo que todas las organizaciones, o por lo menos muchas de las organizaciones, miran como su riesgo empresarial, el tema de ciberseguridad esté instalado allí, sea parte de esa gestión de riesgo empresarial. Una vez realizado esto, nos empezamos a apoyar en la gestión de continuidad del negocio, que es esta práctica que nos hace, una vez que tenemos un incidente disruptivo, donde analizamos a través de herramientas como el análisis de impacto, analizamos cuáles son los impactos sobre la organización y comenzamos a diseñar estrategias para sobrellevar ese impacto, para continuar las operaciones con un impacto acotado, en tiempos objetivos determinados y producto de toda una estrategia de planificación. También manejamos la crisis, la gestionamos y asumimos el compromiso de gestionar una crisis, tanto de manera en los aspectos internos como también en los aspectos externos.
Por otro lado, tenemos la gestión de la ciberseguridad, tenemos la gestión de la seguridad de la información como un marco que engloba todos estos aspectos que van a estar manejando o aportando o apoyando lo que es la tecnología y los sistemas, y para esto acá empiezo a mostrar, ¿no? En gestión de continuidad de negocio tenemos normas ISO que nos ayudan, tenemos una norma específica para el VIA, tenemos normas para la resiliencia que ya les mostré, tenemos para la gestión de crisis, tenemos las prácticas de COVID para el buen gobierno de TI, tenemos ITIL en su nueva versión, salió hace muy poco, donde habla de buenas prácticas para el manejo de TI, tenemos normas ISO para la seguridad de la información, para los riesgos de TI específicos, para la ciberseguridad, para los controles. Fíjense todo lo que nos aporta las buenas prácticas internacionales y como marco de todo esto la ISO 31000 como paraguas para la gestión de riesgos. Repito, esto no quiere decir que para ser resiliente tengo que implementar todas estas normas o sistemas de gestión, pero sí yo debo tener una mirada sobre qué me puede aportar cada uno de ellos dependiendo del tipo de organización y ayudarme a mantener un buen gobierno y una buena gestión y un buen nivel de cumplimiento con las eventuales regulaciones o con las normas o con las particulares leyes que pueda tener cada industria o cada gobierno. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá, nos vamos a enfocar concretamente es cómo lograr esta ciberresiliencia, ¿no? Que es el objetivo primario. Y acá, y este es el primer curso, el primer que les mencionaba Marcelo, el primer foco que vamos a poner, es vamos a trabajar sobre este marco NIST. ¿Qué significa este marco NIST y en qué nos va a ayudar? Este marco tiene 5 grandes pasos. Por un lado, nos habla del proceso de identificación, lo llaman funciones en el marco NIST, el proceso de identificación, donde vamos a identificar los activos, vamos a identificar qué es lo que tenemos que proteger. Nosotros no podemos proteger todo, tenemos que elegir qué vamos a proteger para que esto sea una ecuación técnico-económica razonable. Entonces tenemos que analizar cuáles son los activos que nosotros tenemos que proteger, ya sean activos de información o activos de cualquier otro tipo, informáticos, activos de negocio, siempre alineado con el negocio. NIST lo que nos marca es tenemos que hacer esto totalmente alineado con el negocio. Si lo hacemos a espalda del negocio, el negocio no nos va a apoyar. Entonces tenemos que orientar correctamente las inversiones y trabajar en estos aspectos para lograr lo que se llama un buen gobierno y gestionar este marco de una manera efectiva. Evaluaremos los riesgos y trabajaremos sobre estrategias de riesgos para poder claramente identificar las amenazas, las vulnerabilidades, en qué aspectos tenemos que cuidarnos. Y un punto adicional que agregó el marco NIST en el 2018 son los riesgos de la cadena de suministros. Hoy con los grandes servicios de las grandes empresas en temas de externalización, ya sea servicios en la nube, servicios de centros de cómputo, servicios de cualquier software as a service, cualquier herramienta como servicio tiene a la cadena de suministros muy presente, y lo que nos dice NIST es, si nosotros tenemos implementado un framework de este tipo, donde custodiamos mucho nuestros activos, los identificamos, trabajamos de acuerdo al negocio, y miramos nuestro proceso de negocio para custodiarlos, tenemos que hacer lo mismo con nuestros socios tecnológicos, con nuestros proveedores críticos. Entonces amplió el marco NIST este esquema para también abarcar a los proveedores, ¿no? A la cadena de suministros. Luego de identificar esto que llamamos las joyas de la corona, aquello que debemos proteger absolutamente, empezamos a identificar qué cosas podemos implementar para proteger. Y tendremos acá controles, tendremos acá procesos de concientización, de formación, de educación a usuarios para trabajar en forma segura, para utilizar correctamente las herramientas que tenemos a disposición, para trabajar por procesos y para que esos procesos sean eficientes, para trabajar con supervisión, es decir, para trabajar de una manera segura, para también trasladar esa seguridad a los datos, ¿sí? A toda la información que nosotros manejamos esté de una manera segura. Y para eso tendremos que tener procesos de protección, y es lo que diseña esta etapa del marco NIST. Diseña cuáles son estos procesos y cómo vamos a proteger todos los activos.
Una diferencia importante que no marqué antes, las normas ISO, sobre todo la 27032, que habla de ciberseguridad, pone foco en seguridad de la información. El marco NIST es mucho más amplio, pone foco en las infraestructuras críticas, es decir, pone su foco en la seguridad de la información, pero también en el Internet de las cosas, la robótica, la domótica, los procesos industriales robotizados, la electromedicina. Es más amplia la cobertura que propone NIST, no solamente custodiar la información, que está muy focalizado en entidades financieras, sino que nos muestra un marco más amplio. Así nació y así es como se mantiene. Bueno, con estos dos aspectos que son los que van a estar integrados con la gestión de riesgos, ¿no? Tanto la identificación con la protección van a estar identificados con todo aquello que llamamos gestión de riesgos y gestión de ciberriesgos. Luego vendrá el proceso de detección. A pesar de que yo identifiqué mis activos y los protejo, tengo que estar permanentemente mirando el horizonte con herramientas, y hoy hay herramientas muy poderosas que me ayudan a estar observando qué es lo que pasa en el ciberespacio, qué es lo que ocurre y qué eventos puedo llegar a registrar, que estos eventos pueden ser muchísimos, pero cuáles de esos eventos pueden transformarse en incidentes para mi instalación. Entonces, acá empiezan a aparecer herramientas como los Security Operations Centers, herramientas de Data Leak Prevention, herramientas de anti-DDoS, de ataques de denegación de servicio. Bueno, hay toda una serie de herramientas que enfocan la detección como una parte importantísima de frenar los ataques que tal vez pasaron las primeras barreras. Y acá veremos una supervisión continua, una mirada permanente, y tendremos procesos de detección. Y esto es lo que nos ayuda a NIST a mirar, a entender y a detectar. A pesar de la detección, el incidente ocurre porque pasó las barreras o porque fue inevitable, pero lo vamos debilitando. Entonces tenemos que tener una preparación para responder a ese incidente que llegó a penetrar a la organización, y tendremos esquemas de comunicación, tanto interno como externo, con colegas de la industria, con instituciones que ayudan a la protección, y esto también nos ayuda a entender y analizar NIST desde el punto de vista de cómo vamos a realizar toda esta gestión de incidentes y cómo vamos a trabajar en la mitigación de estos impactos. Entonces, estos dos, la tercera y cuarta función, van a estar concretamente enfocados en la gestión de incidentes. Y acá también nos ayuda, hay una norma ISO 27035 que habla de el framework para la gestión de incidentes. Entonces, NIST también integra esas buenas prácticas de las normas ISO para la gestión de incidentes, la integra en su marco. Y a pesar de todo esto, la respuesta, también tendremos que trabajar en la recuperación y tendremos que trabajar en cómo vamos a lograr recuperar el dispositivo o el proceso que fue afectado. Entonces acá integramos la tercer pata, el tercer pilar de este tridente, que es la gestión de continuidad del negocio. Y acá veremos las prácticas más importantes en términos de identificación de los procesos críticos, identificación de los impactos, determinación de las eventuales pérdidas por unidad de tiempo que podremos llegar a tener, que nos van a justificar las inversiones. Este marco NIST, entonces, para ir a lo concreto, tiene estas 23 categorías que están acá, y de acá se desprenden 108 subcategorías. Y lo que hacemos en este marco es, en estas 108 subcategorías tenemos que ir viendo la organización, qué nivel de cumplimiento tiene de lo que el marco NIST nos regula, y vamos trazando de esa manera, respondiendo a estas 108 categorías, un perfil actual. Nos va a decir nuestra organización, nos hace una especie de diagnóstico, ¿no? Nuestra organización hoy, si nosotros respondemos correctamente estas 108 subcategorías y entendemos en qué situación estamos, nos marca el perfil donde estamos hoy, y también nos puede ayudar a determinar el perfil hacia donde queremos llegar, y a través de diferentes proyectos de implementación o de acciones, podemos ir logrando la madurez en 5 niveles de madurez que también nos propone el marco NIST. Por supuesto, esto se basa en realizar un análisis de la organización, y lo que nosotros proponemos en este taller es trabajar en una matriz
donde está todo esto pormenorizado a nivel de detalle y donde ir respondiendo e ir contestando estas preguntas nos va a ir trazando este perfil que yo les digo, basado en 3 principales atributos. NIST se basa en la gestión de ciberriesgos, o la gestión de riesgos de ciberseguridad, la integración de la ciberseguridad y la gestión de riesgos de ciberseguridad en el ERM, la gestión empresarial del riesgo, y por otro lado, en los niveles de comunicación horizontales que yo tengo con pares de la industria o con entidades que me ayudan al combate de las amenazas y al combate de este tipo de ataques. Entonces, con esos 3 atributos, más estas 108 categorías, determinamos el perfil objetivo y podemos ir trazando ahí un camino de crecimiento para generar una infraestructura robusta, ¿no? Y para estar preparados, fíjense que acá estamos integrando ya la práctica de ciberseguridad con la gestión de riesgos, en la continuidad, todos trabajando y entendiendo qué es lo que hace el otro y por qué lo hacemos. Bien, en términos de gestión de riesgos nos vamos a parar en un estándar prácticamente de mercado, que es la norma ISO 31000, donde hablamos de todo este proceso de identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos, donde nosotros iremos analizando nuestros activos, iremos viendo cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades que podemos llegar a tener y estas amenazas que pueden llegar a explotar vulnerabilidades. Veremos qué controles tenemos y a partir de ahí trazaremos un perfil de riesgo, veremos el riesgo que queda luego de los controles, si implica implementar más controles, si tenemos que implementar de alguna manera alguna planificación extra donde el plan de continuidad de negocio puede ser algún tratamiento del riesgo y de esta manera volver a trabajar mancomunadamente entre lo que es la gestión de riesgo y apoyada en aspectos de la continuidad de negocio. Este sería otro de los aspectos que vemos como parte de la integración de esta trilogía, ¿no? La ISO 31000 trabaja apoyada en un marco de trabajo con estos 5 pasos que trabajan mancomunadamente desde la integración, el diseño, la implementación, la evaluación y la mejora. Trabaja también con los 8 principios de la gestión de riesgo y con el proceso de gestión de riesgo paso a paso que nos va integrando y de alguna manera esto va respondiendo con esta gestión de riesgo que yo ya puedo tener implementada, voy respondiendo parte de lo que me pide NIST en su marco de trabajo, ¿no? Entonces acá hay un gran proceso de integración y para NIST es muy importante que yo tenga una gestión de riesgos madura e implementada. El otro aspecto es lo que llamamos la continuidad del negocio, ¿no? Y se define como el proceso proactivo para identificar, priorizar las funciones críticas y las posibles amenazas. Pero concretamente, la continuidad del negocio es un proceso que genera previsibilidad en nuestra organización. Como yo les decía, podemos tener barreras de defensa, podemos tener procesos de identificación, de detección, podemos tener toda una infraestructura importante de defensa, pero sobre todo en la ciberseguridad hoy tenemos algunos aspectos que están absolutamente en nuestro control, que es las personas, ¿no? Donde hoy el elemento más débil del eslabón es el ataque a las personas, el ataque con técnicas de phishing, con técnicas de malware, de penetración, y con esas técnicas de phishing y de ingeniería social yo voy ingresando a las organizaciones y puedo de alguna manera hacerme de información valiosa que genere un impacto. Entonces, esta tercer pata, que es la continuidad de negocio, que hoy está regulada por la ISO 22301 en su versión 2019 y con algunos códigos de prácticas que emiten organismos internacionales como el Business Continuity Institute o el Disaster Recovery Institute que nos dan, por un lado, el qué es lo que tengo que hacer, y eso nos da ISO, y nos dan el cómo, ¿no? Cuáles son los pasos, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las recomendaciones para implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio que interactúe muy mancomunado con la gestión de riesgos, sobre todo en sus etapas de análisis, donde analizamos nuestros procesos de negocio y determinamos su criticidad, pero además, apoyados en la gestión de riesgos,
analizamos las amenazas y las vulnerabilidades, ¿no? Entonces todo esto sigue trabajando como un engranaje y si yo trabajo mancomunadamente no necesito duplicar esfuerzos porque la continuidad de negocio me pide gestión de riesgos, pero si yo ya la tengo trabajando en otro sector con la gestión de riesgos, debo integrarme, debo aprovechar todo ese trabajo que se ha hecho. Entonces, como les decía, el programa, que es un programa de continuidad de negocio, donde nosotros partimos de los procesos de negocio que dan lugar a los productos y servicios, y analizamos cuáles son los recursos que este negocio necesita, internos, externos, cuáles son lo que llaman ISO las partes interesadas, los clientes, los reguladores, y en base a esto diseñamos a partir de el análisis de todos nuestros procesos de negocio, generamos acciones de gestión de emergencias, la emergencia, aquello que requiere acción inmediata y que intenta o busca salvaguardar la integridad física de las personas, trabajamos en la gestión de crisis, trabajamos en los planes de continuidad, concretamente cómo vamos a recuperar nuestras operaciones ante los diferentes escenarios que hoy nos puede plantear las amenazas que hay habitualmente en las organizaciones. Trabajamos también en lo que es la continuidad de TI, de la infraestructura tecnológica, en los términos del plan de recuperación de desastres, y trabajamos mucho también con los riesgos de terceras partes, que hoy están tan integrados en muchos de nuestros procesos de negocios críticos. En términos de las fases del programa, bueno, previo al incidente trabajamos en la preparación, en la mitigación, en entender el negocio y entender cuáles podrían ser estos impactos, y una vez que ocurre el incidente, tenemos las 3 etapas, ¿no? La respuesta, que es ir rápidamente a socorrer al negocio para que el negocio no caiga y recuperar los signos vitales del negocio en términos de operaciones, en términos de actividades críticas, en términos de no perder clientes, de no tener altos impactos, y luego las distintas etapas de la recuperación y la restauración. Y para cerrar con toda esta cadena, a veces en la vida, como dice acá, no todo funciona bien, pero a veces ocurren imprevistos y lo importante es saber reaccionar. Y entonces, el otro aspecto en el cual está apoyada la continuidad del negocio es en la gestión de crisis. Muchas veces se habla de crisis como eventos de altísimo impacto y bajísima probabilidad. Lo de bajísimo ya empieza a no ser tan bajísimo, pero si ven las imágenes en pantalla, no son situaciones que ocurren a diario estas, ¿no? Sí tienen un altísimo impacto. Y hubo una de ellas que fue el ataque a las Torres Gemelas, que cambió el paradigma. A partir de eso, la continuidad de negocio empezó a mirarse de otra manera, porque estas organizaciones tenían su sitio primario en una torre y su sitio primario en otra torre. Es decir, no habían hecho un análisis de riesgo de eventos simultáneos, ¿no? Y que un incidente tal vez menor que el pasó, pero un incidente que afectara a una de las torres podía llegar a afectar a la otra. Entonces, estas son crisis, pero estas otras también son crisis, ¿no? Cosas que pueden ocurrir, que nos ocurren con cada vez mayor frecuencia y para los cuales no siempre estamos preparados. Entonces, lo que nos ayuda la gestión de crisis es a soportar estos incidentes, gestionarlos, ¿sí? Y trabajar junto con la continuidad del negocio y habiendo ya preparado toda mi infraestructura en ser resilientes, ¿no? Esta es la otra patita de la resiliencia. Y crisis tenemos, y si vamos concretamente a los ciberataques y a la industria financiera, hemos tenido en Latinoamérica, ya no solamente en Europa o en Asia o en Estados Unidos, en Latinoamérica tenemos y estamos teniendo cada vez mayor cantidad de ciberataques en medios de pago, sobre todo los bancos, que es donde más lo están sufriendo, ataques en distintas industrias, ataques que se propagan rápidamente, que tienen visibilidad prácticamente inmediata y que tienen alto impacto en la marca, en la importancia de la custodia de la calidad de una organización. Y cada vez las organizaciones están más preocupadas por estos aspectos. Fíjense, y esto los paso rápido, pero acá hay muchos impactos en nuestra región, producto de situaciones en general ligadas a ciberataques,
que han tenido altísima exposición en los medios, ¿no? Entonces, cuando un incidente tiene tanta exposición en los medios, es donde tenemos que empezar a trabajar en la gestión de la crisis, la gestión de la imagen. Acá hay en todos los países, traté de mostrar solo algunos, pero fíjense, en toda la región hay incidentes con mucha exposición mediática. Bien, entonces, para cerrar con esta etapa, ¿cómo deberíamos manejar una crisis? Y la crisis por lo general tiene diferentes fases. Habrá una fase preliminar donde estamos presintiendo que hay una crisis, y esto suele pasar a aquellas crisis que no son repentinas, ¿no? Pero nosotros ya vemos venir una crisis, y digamos, esta situación de la pandemia creo que refleja esto, donde vimos que esto empezó en algún lado por Asia, y después empezó a propagarse por el resto del continente, y después llegó a Europa, y sabíamos que esto tarde o temprano nos iba a llegar. Hay una fase preliminar, hay una fase aguda, donde la crisis estalla y los medios exponen la cruda realidad, y todavía la organización está empezando a entender de qué se trata, hasta que llega una fase diferente, donde la fase crónica, pero la organización empezó a tomar el control. Y luego vendrán las lecciones aprendidas, el balance y todos los aspectos que hacen a cómo gestioné yo esa crisis, y qué cosas tengo que cambiar, o qué cosas debería cambiar para que esto no vuelva a pasar, o en la próxima crisis yo tenga una correcta o una mejor gestión. Y dentro de este ciclo de vida hablamos de 3 aspectos: lo que ocurre antes, lo que ocurre durante la crisis y lo que ocurre después, y tendremos que tener claves para la planificación, ¿no? Tenemos que tener el proceso de evaluación de amenazas, y ahí volvemos a apoyarnos en la gestión de riesgos, ¿no? La evaluación de amenazas, los riesgos, cómo está nuestra organización parado frente a estas situaciones, quién va a hacer qué en cada una de las situaciones, los roles y responsabilidades deben estar determinados previamente, debemos tener claramente identificados cómo vamos a gestionarlas, estas crisis, debemos tener procedimientos, debemos tener herramientas, debemos entrenarnos, debemos ejercitarnos, debemos hacer simulacros, todo esto en la etapa previa a la crisis, en la preparación. Luego en la crisis tendremos que tener muy fuertemente un pensamiento estratégico y escaneo del horizonte, ¿no? Y me refiero a pensamiento estratégico en pensar que las decisiones que yo tomo hoy van a tener impacto en el corto, mediano y largo plazo. Entonces las decisiones tienen que ser meditadas, tienen que ser con una mirada bien estratégica de la situación. Entonces, el otro aspecto es cómo yo voy a tomar esas decisiones, y hay metodologías que nos ayudan a tomar las decisiones, hay entrenamientos, y también proveer dirección para que otros las tomen, ¿no? Empoderar a los demás a tomar decisiones para acompañar una situación de crisis. Los aspectos de la comunicación, como el tercer pilar, donde tenemos que, uno de los aspectos más importantes es la comunicación a los medios y a las partes interesadas externas, y esto también nos va a ayudar la planificación a gestionar esta comunicación y a entender quién tiene que comunicarse y de qué manera con las partes externas. Y por último, el liderazgo, que abarca a todos los aspectos, ¿no? Cómo yo liderar, cómo mostrar liderazgo, cómo ponerme al frente de una crisis y cómo demostrar en la organización que lo podemos hacer. Esto también requiere entrenamiento, requiere capacitación, y esto es lo que pretendemos cuando hablamos de los 4 pilares de la gestión de crisis y cómo manejarlos. Bien, traté de hacer un panorama rápido de todos estos aspectos, y como resumen, nosotros hablamos de un marco NIST, con sus 5 funciones, 23 categorías y 108 subcategorías, donde trazamos un perfil muy exhaustivo de dónde está parada hoy mi organización en términos de ciberseguridad, comparada con las mejores prácticas internacionales, y me dará algún estado que puede no ser el que yo pretendo, pero sí será un estado real si yo hago bien este trabajo de identificación de todos los aspectos en todas las cláusulas. A partir de allí me voy a apoyar también, sobre todo en los 2 primeros aspectos, en las 2 primeras funciones, en todo lo que es la gestión de riesgos y la gestión de riesgo empresarial, y acá tendré también la ayuda de estándares y normas internacionales que me van a aportar lo suyo, y cuando todo ocurra, también la gestión de continuidad de negocio con sus estándares y con su conjunto
de buenas prácticas me van a aportar y metodología de trabajo, me van a aportar una serie de herramientas para poder enfocarme también, ¿no? En aquello que es importante para la organización, que realmente le genera valor, productos y servicios, procesos de negocio que generan valor. Ahora bien, ¿qué es lo que buscamos con la ciberresiliencia? Que estas barreras, que estas paredes que vemos acá y que hacen que esto trabaje por silos, que no siempre está integrado y donde probablemente tengamos acá funciones de riesgo, acá vamos a tener funciones de riesgo y acá lo mismo. También tendremos cuestiones de ciberseguridad en escenarios disruptivos en la continuidad de negocio. También analizaremos las amenazas y vulnerabilidades de ciberseguridad acá y en continuidad vamos a hablar también de ciberseguridad, vamos a necesitar de riesgo. Lo que hablamos es de optimizar esfuerzos para lograr todo esto de una manera integrada y optimizar los esfuerzos de las organizaciones y no superponerlos. Entonces, lo que proponemos con la ciberresiliencia es derribar estas paredes, derribar estos hilos e incentivar el trabajo de todos estos aspectos en conjunto, cada uno con sus especialistas y con su especialidad, por supuesto. No es lo mismo un hiperespecialista en gestión de riesgo a un hiperespecialista en aspectos de ciberseguridad, pero sí hay muchos puntos en común, sí tienen que complementarse y sí tienen la necesidad de unos apoyarse en los otros. Y lo mismo en la gestión de continuidad de negocio. Entonces, lo que proponemos con esto y lo que estamos hablando en este primer taller es cómo el marco NIST nos va a aportar los aspectos fundamentales para una correcta gestión de la ciberseguridad en las mejores prácticas y cómo vamos nosotros a tener y a poder implementar las mejores prácticas a nuestra instalación, determinando un perfil donde hoy estamos parados y un perfil objetivo, y cuáles son las medidas y los proyectos que yo tengo que implementar para poder llegar a esa ciberresiliencia. Bueno, espero haber sido lo más claro y conciso posible, y muchas gracias por su atención, y ahora, si hay preguntas, Marcelo, si alguien tiene alguna inquietud, si quiere leerla o si quieren hablar, estoy dispuesto para responderlas. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, no hubo ninguna pregunta en el chat, pero los que quieran habilitar el micrófono y hacer su consulta a Daniel, lo puede hacer en este momento sin ningún problema. Mientras les comento que en el chat les dejé información sobre el taller, un link donde pueden descargar la presentación. Con los datos también de contacto, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? A ver, dice Daniel, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la manera más práctica de aplicar este modelo en un caso real? Bien, en una organización real, la manera más práctica, el que nos da NIST enfocado en la ciberseguridad, es empezar a entender dónde estoy parado, cuál es mi perfil de ciberseguridad en términos de cumplimentar con todas estas funciones. Cuando yo determino ahí cuál es mi perfil, en el momento que estoy determinando mi perfil, voy a analizar qué aspectos de riesgo tengo cubiertos y qué aspectos no tengo cubiertos, qué aspectos de gestión de incidentes tengo cubiertos y qué aspectos de continuidad. Entonces, creo que el trazar un perfil inicial me va a decir exactamente dónde estoy parado, de una manera, es una herramienta bastante objetiva o muy objetiva si realizamos un trabajo a conciencia de responder estas 108 subcategorías de una manera efectiva. Y sobre todo, no solo responder, sino además declarar o mostrar cuáles son las evidencias. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, y pongo solo un ejemplo, ¿no? Uno de los aspectos o uno de los primeros aspectos que la función identificar me requiere es si tengo un inventario de activos, ¿no? Un inventario de activos de información, un inventario de aplicaciones, un inventario de hardware, o sea, hay varios inventarios que me requiere la primera función, que es la de identificar. Yo debo responder ahí lo que tengo y no lo que creo tener o lo que me gustaría tener. Entonces, la primera recomendación es responder y además mostrar
¿Cuál es la evidencia que tengo? Yo digo que tengo un inventario de aplicaciones al 50% y yo debería tener en mi lista de aplicaciones por lo menos la mitad de esas aplicaciones inventariadas, que implica, un inventario implica nivel de detalle, ¿no? Cuál es la aplicación, cuál es el nivel de software, cuál es el sistema operativo, bueno, toda la información que tengan, ¿no? Entonces, creo que un gran primer paso en esto es determinar cuál es el perfil actual que yo tengo en términos de ciberseguridad para entender dónde estoy parado. Y para entender si ese gap que yo tengo desde donde estoy realmente a donde quiero llegar, cuán grande es y cuánto trabajo me puede llevar encontrar ese camino, ¿no? Creo que esa es la mejor recomendación que puedo dar. Muchas gracias, Daniel. Hay otra consulta de Juan Ortigosa que dice, ¿es válido aplicar el CIS o CIS control en vez del NIST? ¿Son complementarios o diferentes? ¿Se puede empezar con el CIS? Son absoluta, buena pregunta, gracias. El CIS 20 es una práctica de controles muy exhaustiva y muy moderna, y yo tengo hecho un mapeo, lástima que no lo tengo acá, pero tengo hecho un mapeo que, no quiero mentir, pero aproximadamente con la implementación de CIS tengo el 70% del modelo NIST cubierto. O sea, son absolutamente complementarios. Si yo tengo implementado un modelo, estoy muy cerca de tener implementado el otro. Para los que tal vez no entienden, el marco CIS, los CIS Control son una serie de 20 controles con una cantidad importante de subcontroles que también miran cómo estoy yo en términos de ciberseguridad, en términos de los controles que tengo aplicados, ¿no? Y son absolutamente mapeables unos con otros, es una metodología moderna y actualizada, me refiero, ¿no? En términos de moderna, tiene sus años, pero está muy actualizada, y son absolutamente complementarios. No es que uno no divergen completamente. Esto es lo que tiene el marco NIST, ¿no? El marco NIST se lleva bien con CIS, se lleva bien con las ISO, con ISO 2732, de hecho la contiene y la amplía, porque no habla solamente de información, de seguridad de información, sino que habla de infraestructuras críticas. Se lleva bien con el CAT, que es una metodología que salió en el año 2017 por la industria financiera de los Estados Unidos, que es un framework que está muy orientado, igual que el NIST, ¿no?, a trazar un perfil de riesgo de la organización en términos de ciberseguridad y a trazar un marco de un gap de lo que es la ciberseguridad en sí. Y también el mismo CAT muestra su integración con NIST. Es decir, por eso elegimos NIST, ¿no?, porque realmente es un marco que abarca muchas de las mejores prácticas que hay hoy en la industria. Gracias, Daniel. A ver, hay otra consulta de Juan. Dice, ¿convendría empezar con el CIS o ir directamente al NIST? El NIST es más abarcativo. Si yo no tengo absolutamente nada, yo empezaría por el NIST porque es más abarcativo. Ahora, cuando termine de implementar NIST, de ahí a subir a CIS, es un paso no tan grande. Repito, si yo tengo que empezar, empezaría con el NIST. Gracias, Daniel. Hay una consulta de Daniel si esta presentación se va a poder compartir. Sí, la podemos compartir. Sí, sí, puesto. Perfecto. Entonces, vamos a enviar entonces a lo que en formato PDF. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren, habiliten el micrófono o escriban su chat sin problema. A ver. Bueno, parece que no. Bueno, fantástico. Creo que con esto podemos ir cerrando entonces el webinar. Por mi parte, muchísimas gracias a todos por haber participado. Daniel, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus conocimientos y tu experiencia sobre todo. Y como saben, los que estén interesados en el taller que vamos a iniciar el 7 de septiembre sobre ciberseguridad bajo las normas NIST, nos pueden contactar, le dejamos ahí en el chat el link donde pueden descargar la presentación y o bien me contactan al WhatsApp, que también lo escribí ahí en el chat, ¿sí? Por mi parte,
Eso fue todo, les agradezco nuevamente. Vamos a estar subiendo a YouTube este webinar y le voy a estar compartiendo el link oportunamente. Daniel, que descanses, que tengan una buena noche y un reparador descanso para todos ustedes. Bueno, muchas gracias de mi parte y muchas gracias a todos los participantes. Les agradezco mucho la participación y las preguntas. Estamos a disposición. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.